Si buscas en internet juegos de NES sin licencia, encontrarás que existen alrededor de 91 juegos dentro de esta categoría. Pero estoy totalmente seguro que eso es falso. Hay uno más, y lo he visto. Es completamente legítimo. Te iré narrando de su existencia a lo largo del transcurso. Según los cálculos de Nintendo, en total hay 671 juegos con la licencia para NES. Esa cantidad incrementa a 677 si se incluyen los 3 juegos de Tengen que contaban con una licencia temporal, además de varios otros como Miracle Piano, que llegaron a quedar fuera de la lista de Nintendo. Puesta a la venta en 1985, el Nintendo Entertainment System, o mejor conocido como NES, llegó en un momento donde los videojuegos estaban pasando por su peor momento en la historia, por la ya conocida crisis de los videojuegos, revitalizando la industria de los videojuegos como la vemos hoy en día. La NES creó un fenómeno de talla mundial, tanto así que para el año 1990, un porcentaje del 30% de los hogares estadounidenses ya contaban con una NES, rebasando considerablemente el porcentaje de quienes contaban con computadoras personales en un 7%. Dentro de ese porcentaje se encontraba mi hogar. Recuerdo aquel día de mi infancia que mi padre trajo una NES a casa por primera vez. Estaba completamente emocionado y asombrado. Recuerdo que posteriormente nos sentamos en nuestra sala de estar y jugamos Super Mario Bros. Durante el resto del día. Me la pasé de maravilla con mi padre. Yo aún era muy pequeño como para entender que en ese entonces desarrollar juegos para la NES era todo un gran negocio. Parte de la razón por la cual la NES tuvo tanto éxito es debido a que Nintendo cortejó precipitadamente a los desarrolladores externos por su naciente sistema. Esto aunado que su crecimiento exponencial poseían casi un monopolio dentro del mercado de los videojuegos, haciendo cumplir sus estándares y políticas con mano de hierro. La relevancia fue tal que intervino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comenzando a investigar las prácticas comerciales por parte de Nintendo. Cuando la FTC se involucró, Nintendo optó por cambiar algunos de los estrictos términos en sus acuerdos. Para satisfacer sus estándares de licencia, Nintendo se vio obligado a crear el chip de autenticación 10NES. ¿Cómo funciona? Cuando el chip del sistema identificaba el chip del paquete del juego, se podía jugar sin problemas. En otro caso, la pantalla no mostraría nada. Tras su implementación, varias compañías se negaron a pagar la tarifa de la licencia. Otras fueron rechazadas como socios de la licencia oficial por Nintendo, en contraste a la función a la calidad de sus juegos. Es así como surgen los 91 juegos sin licencia. Para pasar desapercibida la protección del chip 10NES, ciertas compañías se tomaron el trabajo de configurar su hardware para generar un pico de voltaje de muchos milisegundos, cortocircuitaba el chip de autenticación por un instante, permitiendo de esta forma que el juego cargara. Mi padre trabajó para Nintendo en su departamento de desarrollo y licencias a finales de los 80 y principios de los 90. Fue testigo de todo esto a medida que iba sucediendo. Los orígenes de Letter to Oblivion no parten con mi padre. De hecho, comienza con un sujeto llamado Rob, fundador y presidente de una compañía poco conocida llamada LTOYC, quien llevaba consigo una idea para un nuevo videojuego. Tiempo atrás, Rob estudiaba su último año en la escuela secundaria de West Lafayette, en Indiana. Para ese entonces Mario Bros. Fue lanzado para el NES. Él, al igual que varios niños de su generación, se obsesionó rápidamente. Una vez se graduó, optó por inscribirse a la Universidad de Purdue para estudiar ciencias de la computación. Él más que nada quería realizar videojuegos. El Departamento de Ciencias de la Computación de Purdue dio la casualidad que se había mudado recientemente a un edificio renovado en el otoño de 1985, y Rob lo aprovechó al máximo cuando comenzó la universidad el próximo año. Transcurrieron 4 años y se graduó con honores como el mejor alumno de su clase. Mi padre me mencionó con seguridad que Rob era una de las personas más inteligentes que había conocido. Lamentablemente no todo fue de color rosa para Rob. Solo su madre lo crió debido a que su padre le fue arrebatado de su vida en un allanamiento de morada, cuando él era muy joven. Su madre y él no estaban en casa cuando eso sucedió, por lo que se salvaron aquel día.
El trauma resultante para la madre la mandó por un camino de alcoholismo y depresión que duró años, tanto así que terminó por abandonar a Rob, quien posteriormente pasó a la custodia de los servicios de protección infantil. Él se negó rotundamente en un principio, pero con el paso del tiempo se hartó del trato poco agradable y accedió a ingresar a los servicios ya mencionados. Cuando Mario Bros se lanzó en su último año, se percató que era el escape a la realidad que necesitaba. Mi padre me contó la historia de cómo conoció a Rob varias veces. Fue el 25 de mayo de 1992, un día lunes. Él se encontraba sentado en su escritorio cuando repentinamente sonó el teléfono. Una voz vaciló por un momento, hasta que respondió: «¿Te gustaría ser rico?», le dijo aquella voz. Mi padre había escuchado varias versiones de esa pregunta. Por lo general colgaba el teléfono sin más, pero algo en esa voz de ese sujeto lo intrigó, optando por no colgar. «Me encantaría. ¿Tienes el secreto para ganar la lotería?», respondió con un tono sarcástico. La voz no soltó ninguna risa. «Tengo algo mucho mejor», respondió. «¿De qué se trata?». «Un nuevo tipo de videojuego, uno que nunca habías visto antes». «Te escucho», le respondió mi padre. Rob se presentó como el presidente de LTO-YC, la compañía antes mencionada. El detalle que mi padre desconocía era que Rob era el único miembro. Rob procedió a describirle en qué consistía el juego que estaba desarrollando. La trama era sencilla, un plataformero donde el personaje principal se movía de izquierda a derecha a través de la pantalla. A medida que avanzaba, recolectaba ítems, power-ups y lucharía contra enemigos. Al final de cada nivel lucharía contra un jefe, además de contar con el jefe final que, al vencerlo, terminaría el juego. Mi padre contestó que Nintendo ya tenía un juego así. Ese era Mario Bros. Rob le explicó que la diferencia estaba en los detalles. El juego daría inicio con un joven, quien estaba en la búsqueda de una extraña escalera de madera, la cual surgía de la tierra. Una vez que el joven bajaba la escalera, se percataría de que no podría volver a subir. Había un solo camino, era hacia adelante. Al llegar al final de cada nivel, el joven lucharía contra un demonio, quien se presentaría en la forma de alguien de su pasado. La forma podría ser un profesor, un pariente cercano o un amigo. El jugador al final del día se daría cuenta de que fue alguien que le hizo daño al protagonista en el pasado. Una vez derrotado al demonio, el jugador descendería hacia el siguiente nivel. Habría un total de 9 niveles. En cada nivel, la pantalla se tornaría cada vez más y más oscura. Los enemigos se volverían más poderosos. Para el último nivel, el jugador apenas sería capaz de ver su camino en la oscuridad. En la recta final, aparecería el jefe supremo. El jugador finalmente sabría entonces quién está detrás de todo y con quién había estado luchando todo el tiempo. No era nadie más que un reflejo en el espejo de sí mismo. Derrotar al reflejo le permitiría desbloquear una escalera con el que volvería a la superficie. ¿Qué pasaría si el jugador perdiera?, preguntó mi padre. «No quieres saberlo», respondió críptico Rob. «¿Podrías decirme cómo se llama?». «Leather to Oblivion», susurró Rob. Rob logró convencer a mi padre para reunirse con él y exponerle el juego. Aún no se encontraba finalizado. A pesar de ello, los primeros 7 niveles eran jugables. «Estaba hipnotizado», me dijo mi padre. «El juego me había hecho sentir como ningún otro lo había hecho antes. Comencé a ver a los jefes de cada nivel como personas que me habían perjudicado en mi vida. Una maestra de 4º año que me había humillado frente a toda la clase. Un viejo amigo de secundaria que me había robado a mi novia. Casi se sentía como si este juego cambiara, de acuerdo a quien lo jugara. Cuando mi padre llevó el videojuego a Nintendo, se negaron a aprobar a LTO-YC como desarrolladora de su licencia. Nintendo mantenía reglas muy estrictas sobre el contenido que sus socios podían incluir en sus videojuegos. Estaba prohibido mostrar sangre, desnudos, maldiciones, símbolos religiosos, todo lo relacionado a ello. Tras todo lo anterior mencionado, el contenido de Leather to Oblivion no encajaba con ninguna de las restricciones establecidas. A pesar de ello, fue rechazado. «Es demasiado oscuro», fue la única explicación que le proporcionaron. Rob estaba muy agobiado, no lo comprendía. Había trabajado en el desarrollo de Leather to Oblivion durante 3 años. Mi padre me dijo que el día que rechazaron su juego fue la última ocasión que habló con Rob.
Nunca más lo volvió a ver. Le insistí varias veces que intentara ponerse en contacto con Rob. Deseaba probar el juego con mi padre. Pensé que, en el mejor de los casos, él tendría una copia. Tal vez, me dijo mientras desviaba la mirada. Veré si todavía tengo su número de teléfono. Le creí a mi padre todos estos años, hasta donde sabía la historia de Ladder to Oblivion, aquel juego de NES que nunca existió, acabó el día que mi padre me dijo que sí. Lamentablemente, algún tiempo después, la situación se tornó de golpe demasiado oscura. Me niego a creer rotundamente que esto haya llegado a suceder, ni mis familiares ni sus amigos más cercanos. Es muy difícil para mí expresar lo siguiente, pero sucede que mi padre ha decidido quitarse la vida. Todos estábamos en shock absoluto, más que nada porque él siempre demostraba lucir feliz y nunca actuó como si estuviera deprimido o algo que lo estuviese atormentando. Mi madre lo encontró en el bosque que está ubicado detrás de mi casa. Junto a él, la escopeta que había usado a varios centímetros de su mano extendida. Estaba demasiado devastado por el suceso y al día de hoy lo sigo estando. Aquella noche fui al único lugar donde podía sentirme más cerca de mi padre, su estudio. Lugar donde pasábamos horas jugando juegos viejos de la NES y reviviendo sus días de trabajo en Nintendo. Por mero capricho, agarré el cartucho de Mario Bros. Jugaría hasta el nivel final en forma de honor. Cuando abrí la consola, observé que tenía un cartucho adentro. Mi padre nunca dejaba los cartuchos dentro de la consola. Él siempre me dijo que se desgastarían más rápido. Algo no estaba bien, pero todo se puso más extraño al ver el cartucho. Dentro de la consola estaba Ladder to Oblivion. La ilustración de la etiqueta era precisamente como me lo imaginaba. Una imagen en 8 bits de una escalera descendiendo de un mar de fuego. Tenía una nota adjunta. La nota tenía escrita la historia verídica de Ladder to Oblivion, el juego de la NES que nunca salió. Pensaba en transcribirlo completamente, pero considero que sería una gran falta de respeto hacia mi padre. La nota iba dirigida a mí, es decir, esas palabras iban solamente hacia mis ojos. Además, las letras estaban oscuras. No eran una representación propia de mi padre. Espero no importe lo que a continuación te voy a mencionar. El día que rechazaron el juego, mi padre se reencontró con Rob. Él estaba demasiado obsesionado con Ladder to Oblivion. Tras una larga discusión, Rob le preguntó a mi padre si quería unirse a LTO-EYC como socio. De hecho, todo el tiempo fue ese el plan de Rob, y fue por esa razón que le preguntó si quería ser rico. Su objetivo era que ambos completarían el juego y lo lanzarían como un título sin licencia. Ellos ya sabían que muchas de las compañías que producían juegos sin licencia como Tengen, una rama de software de Atari, y Color Dreams, Bunch Games, Wisdom Tree, les iba demasiado bien en el mercado. Dichas compañías cambiaban su nombre regularmente para que el público no recordara lo malos que eran sus juegos. Mi padre y Rob conocían el riesgo. Nintendo podría encontrar la solución que bloquearía a Ladder to Oblivion de la NES para siempre. Aún así, estaban dispuestos a tomarlo. Obviamente mi padre sería un socio anónimo. Aún necesitaba de su trabajo en Nintendo. Al final del día, eso era lo que pagaba las cuentas. Luego de 7 meses, Rob pudo finalizar el desarrollo de Ladder to Oblivion. Ambos estaban muy extasiados, pero desgraciadamente la alegría no duraría mucho. La noche en que Rob terminó el juego, llamó a mi padre para avisarle que lo había concluido. Estaba más que emocionado. Al día siguiente, mi padre cargó el juego en 2 cartuchos de preproducción. Contactaron a 2 amigos quienes se encargaron del arte de la etiqueta, aunado al sello de calidad de Nintendo. Una vez estuvieran completos para una gran producción, se encargarían de mandarlos a producir fuera del sitio. No pensaban correr ningún tipo de riesgo. Rob le pidió que aún no probara el juego. Requería hacerle un análisis completo de principio a fin, para corregir un error restante. Mi padre aceptó, pero de mala gana. Rob le prometió llamarlo cuando terminara para poder jugar con él. 5 días transcurrieron. Mi padre acudió a la casa de Rob sin previo aviso. No sabía nada de él desde su última llamada telefónica, y en su paranoia
Estaba preocupado de que Rob optó por lanzar el juego por su cuenta y dejar a un lado a mi padre de las ganancias. Pero lo que encontró, por desgracia, fue mucho peor. Rob estaba muerto. Asumió que él mismo decidió acabar con su vida. Esta parte de la nota no me quedó muy clara, ya que hacía muchas divagaciones sobre Dios y el diablo. Garabateó oraciones con tanta fuerza que las palabras en su mayoría eran ilegibles. Rob había dejado una nota. Sus únicas palabras fueron: nunca subas a la escalera, aunado a más palabras garabateadas. Al final de la nota, mi padre escribió: finalmente se enfrentó a sí mismo. Mi padre siguió adelante. Estaba terriblemente molesto y traumatizado por aquella imagen de Rob, pero el juego había tomado el control de su vida. Desde que lo jugó por primera vez, había estado luchando contra una depresión interna. Él se aferró a creer que lo único que lo haría feliz de nuevo era lanzar ese juego al público. Al día siguiente, mi padre consiguió un nuevo socio, un amigo llamado Eddie, quien constantemente estaba en búsqueda de oportunidades de negocios. En esa noche, estaban probando el juego. Mi padre comenzó primero. Ambos estaban completando niveles y superando jefes, pero lo dejó momentáneamente al finalizar el 7º nivel para tomar un trozo de pizza. Cuando volvió, encontró a Eddie sin vida junto a las palabras Game Over parpadeando en la pantalla. Eddie había agarrado un cuchillo de cocina para cortarse ambas muñecas, de esta forma terminando con su vida. La nota se estaba volviendo cada vez más y más complicada de leer, pero parece que alcanzó a tallarse algo en los brazos. No estoy seguro qué es lo que quiere decir. Para este punto, mi padre estaba convencido de que el juego había provocado las muertes de Rob y Eddie, así como también provocarle su depresión. Tomó el juego y lo guardó, prometiéndose así nunca más volver a jugarlo. No podía ni soportar la idea de deshacérselo. Posteriormente renunció a su empleo en Nintendo y nos mudamos de la ciudad. Tenía 5 años en esa época. Definitivamente no recuerdo que nada de esto ocurriera, pero sí alcanzo a recordar que nos tuvimos que mudar durante algún tiempo. Por 24 años mantuvo su promesa. No volvió a jugar hasta el final del juego, eso hasta el día que acabó con su vida. Estamos llegando al final de la nota. A partir de aquí puedes sacar tus propias conclusiones. Por mi parte, le creo a mi padre. No me importa lo que otros me digan. Lo que nunca llegó a decirme ¿qué fue de la copia que poseía Rob? Supongo que debe seguir ahí afuera, en algún lado. Por 24 años, la culpa finalmente me ha atrapado. Subí la escalera. Algo me decía que nunca debía hacerlo por ningún motivo. Me enfrenté a mí mismo y fui juzgado como alguien indigno. Justo como Rob y Eddie. Hay algo malo con ese juego. Es casi como si se tratara de una conciencia, más que solamente la suma de sus partes. Es algo muy dentro de ti, demasiado profundo para la luz, un lugar del que desconocía su existencia. Hijo, no quiero morir. Yo vivir. Pero la escopeta está justo a mi lado en el suelo y puedo escucharla claramente hablar conmigo. Suena dulce. Su voz es como la canción de una. Si puedo ignorarla, romperé esta carta y no. La diferencia. Lo siento, sí. Mentí. Lo siento. Muchas cosas. Por favor, sé que te amo. Siga adelante. Voy a salir. No. Soportarlo. Por favor, nunca subas la escalera. Sé. Espero que el video haya resultado de tu agrado. De ser el caso, agradecería que dejes un like, una suscripción y dejes un comentario. Esto me ayudará a saber que deseas ver más este tipo de contenido. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.